Durante una hora y media los acompañamos en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en algunos medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. Hoy contamos con la presencia del secretario de Derechos Humanos, el señor Eduardo Luis Duhalde. ¿Cómo está? Bienvenido. También está con nosotros el periodista y ahora productor teatral, Osvaldo Papaleo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, Osvaldo. Gracias. Muy bien, vamos a arrancar con el primer tema del día de hoy, una oscura historia sobre el origen de Papel Prensa. Lo vemos. La oscura historia de Papel Prensa. Moreno investiga a Papel Prensa. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, firmó ayer una resolución a través de la cual les solicita a los directores del Estado en Papel Prensa que recopilen documentación de donde surjan constancias que aclaren la verdad en orden al traspaso de las acciones que pertenecieron al señor David Graeber como socio de dicha empresa. Veamos lo que decía años atrás Ernestina Herrera de Noble sobre el rol que deben desempeñar los periodistas. Una prensa a la altura de las circunstancias también requiere de constructores. Opinen con seriedad, escapen a las operaciones y las campañas. Los invito a hacer frente al desafío. Y aquí están ustedes. Estudien, investiguen, sean honestos consigo mismos. Las palabras de la dueña de Clarín se contrastan con la realidad. Ayer, Adrián Ventura, columnista del diario La Nación y del canal del Grupo Clarín Todo Noticias, escribió una editorial defendiendo el accionar de los principales dueños de Papel Prensa, Clarín, La Nación, durante la última dictadura militar. La Nación, la presión a los medios, Papel Prensa y los datos que el gobierno pretende desconocer. El gobierno nacional, por medio de su brazo ejecutor, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, ordenó que se investigara la compra de una parte del paquete accionario de Papel Prensa por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en 1976. La fundación de lo que hoy se conoce como Papel Prensa no tuvo nada de oscuro. Una foto de la inauguración de Papel Prensa, ¿te parece? Videla brindando por la inauguración de la planta. Ahí tenés a Ernestina, Videla, etc. Acordate, Papel Prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario, ¿no? La fundación de lo que hoy se conoce como Papel Prensa no tuvo nada de oscuro. Graeber oficia de testaferro de distintos intereses que convergían en la empresa Papel Prensa. Sobre el fallecimiento misterioso de Graeber en el año 76, la dictadura militar de Videla le ofrece a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa participar del negocio de la producción de papel, o sea, de alguna manera ser jueces y partes porque fijan el precio del insumo que es crítico para sus competidores también. Sigamos con la columna de Adrián Ventura en La Nación. En agosto de 1976, el financista David Graeber falleció en un accidente con un avión que él había alquilado en México. Entonces, Galería Da Vinci Sociedad Anónima, sociedad del Grupo Graeber, le vendió una parte mayoritaria del paquete accionario mayoritario a Fapel, Clarín, La Nación y La Razón. Decime, ¿dónde estaba la familia Graeber cuando Clarín asumió la propiedad de Papel Prensa? ¿Sabes dónde perdió la familia Graeber la propiedad de Papel Prensa? En una mesa de tortura. La fundación de lo que hoy se conoce como Papel Prensa no tuvo nada de oscuro. ¿Sabes dónde perdió la familia Graeber la propiedad de Papel Prensa? En una mesa de tortura. Luego del golpe de 1976, Graeber muere en un accidente de aviación en México nunca esclarecido. Su viuda y sucesora, Lidia Papaleo, tu hermana, comienza entonces el proceso de venta de sus bienes. Fueron socios del proceso y además tomaron una empresa como Papel Prensa sin tener participación alguna, directamente desde afuera hacia adentro. Yo los vi a los militares vestidos de militares, a los civiles vestidos de civiles y a los señores de los tres grandes diarios de este país saqueando una empresa de un grupo familiar que estaban todos presos, juzgados por tribunales de guerra y condenados.
Bajo tortura sacaron las declaraciones, y ahí estamos. ¿Sabes dónde perdió la familia Graeber la propiedad de papel prensa? En una mesa de tortura. Bajo tortura sacaron las declaraciones, y ahí estamos. El testimonio de Osvaldo, gracias a la ley de medios que hoy está vigente, prácticamente no fue conocido. Y no se lo contó nadie a Osvaldo, no lo leyó en ningún libro, lo vivió, es la verdad. Hoy la información nos oculta la información. La información en muchos casos solo sirve para ocultar otra información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que yo llamo la censura democrática. El testimonio de Osvaldo, gracias a la ley de medios que hoy está vigente, prácticamente no fue conocido. Y no se lo contó nadie a Osvaldo, no lo leyó en ningún libro, lo vivió, es la verdad. Bueno, Osvaldo, a ver, la primera pregunta sería si es efectivamente así, si los Graeber perdieron papel prensa en una Los mesa de Graeber tortura. fueron, digamos, a partir de la muerte de David Graeber, que se produce en mitad del proceso militar, el 7 de agosto del 76, cuando retornan al país, estaban en el extranjero, tuvieron un violento ataque y un saqueo de sus bienes, de todo. Había 35 empresas de Graeber, no era solamente papel prensa. Papel prensa era la más importante, también estaba Canal 2, había innumerables empresas de otras, como un buen holding de otras actividades. Yo tengo la sensación que todo ese, además se mezcla esto con una cuestión que entran a vivir los Graeber paralela al problema de papel prensa. El cuestionamiento de dónde vienen los fondos del grupo Graeber, que se lo asocia al rapto de Jorge Borg. Entonces, cuando llegan al país, llegan en circunstancias muy difíciles. Primero, es un grupo familiar que no tiene experiencia en negocios de la envergadura de los que tenían que manejar a la muerte de David Graeber. ¿Quiénes son los que llegan? ¿Qué parte de la familia? El papá, la mamá, el hermano Isidoro y mi hermana Lidia Papaleo de Graeber. Digamos, vamos a nombrar, y obviamente la hija de David Graeber, que era muy pequeña, tenía 3 años. Entonces, ahí vemos que se origina una crisis importante del grupo y entran a operar sobre ellos muy violentamente, por todos los sectores, operando. En las declaraciones de mi hermana en los tribunales de guerra, inclusive los Graeber inocentemente, digamos, en un momento donde ven todo este tipo de presiones, mandan una carta a Videla diciéndole, mire, queremos una reunión con usted porque le queremos contar esta situación. Por un lado viene un grupo manejado por Martínez de Osa a través de un primo de él, Martínez Segovia, que estaba dentro de papel prensa, para que vendamos a 3 diarios las acciones mayoritarias de papel prensa en un precio determinado. También dice, viene por todo un grupo que aparentemente responde a Montonero, pero no nos consta nada, que intentan a mi hermana darle la famosa pastilla de cianuro, la amenaza en las oficinas, operaban con demasiada tranquilidad en ese momento, ellos sospecharon que era un grupo parapolicial o de los servicios de informaciones, donde también les presionan con ese dinero. Entonces, los Graeber, digamos, estamos hablando de gente, entre comillas, normal, que era habituada a una vida burguesa, simpática y linda, que se encuentra de pronto con este baile del país. Y además, pese a los consejos que le dijeron los Graeber de Estados Unidos que no vuelvan a la Argentina, ellos resuelven volver, porque querían cumplir con los inversores. Habían caído un banco en Buenos Aires, otro en Nueva York y otro en Bruselas, había acreedores, digamos, menores o grandes, y sociedades, por ejemplo, con algunos empresarios importantes de la Argentina. Entonces, entran a vivir vicisitudes muy especiales. En esas circunstancias es donde aprenden, donde ellos entran a vivir cosas y reuniones con la gente de los diarios. Yo les voy a hacer una referencia que yo la hago siempre, porque si no se tiene una aproximación a la realidad de lo que era el año 76 de este país, la gente no. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dice hoy, no lo decía entonces, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? Perdón, Papaleo, pero ¿firmaron efectivamente una venta? ¿En qué condiciones? No, firmaron un preconvenio con ellos. Un preconvenio que se firma con Papel, así se llama la empresa que integraban, digamos, Clarín Nación. Pero se firma en una circunstancia muy especial. Estaba sujeto todo eso, había una menor por medio.
había una menor... o sea, había una sucesión posible, digamos, una sucesión que hacer. Había una menor donde tenía además un asesor de menores que se preocupaba por su suerte económica, digamos. Yo te digo porque yo estaba en ese momento detenido en el año 76, yo salí recién en diciembre del 76, después a mí me raptan en el 77 en abril, después en marzo los Greiber, en abril a mí. Después de salir yo a fines del 77 a la cárcel, yo fui tutor de la menor por muchos años, porque la menor tuvo que accionar en Estados Unidos por el accidente del padre, el seguro, etcétera.